2, el día de ayer, fuerzas federales detuvieron a un hombre conocido como el Lucky, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Macuspana, Tabasco. ¿Cómo estás, David Galván? Bienvenido aquí a la mesa de trabajo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Qué bueno que te das una Primitivo. vuelta por acá. No, es difícil a veces, o sea, o estamos en la calle trabajando la nota o venimos acá Hace a un año saludarlos. intenso, ¿no? Un año bastante complicado, sobre todo, pues digo, a mí que me toca cubrir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ajá. pues los grandes golpes que ha habido este año, pues el reconocimiento sobre todo al secretario Omar García Harfuch y esta cuestión, por ejemplo, de los traslados hacia los Estados Unidos de los grandes capos. Por supuesto. Las dobles entregas. Esos fueron varias de las notas, ¿no? ¿Fueron qué? 52. 52 ¿no? aproximadamente 52, en dos entregas distintas. Una en febrero y una Ajá. posteriormente. Entre ellos La Tuta, por ejemplo. Gente de La altísimo Tuta, perfil. gente pues. de los Beltrán Leiva, gente del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues sobre todo gente operativa de ahora pues las decisiones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos, la Malliza, y pues en medio de este conflicto que pues también hemos visto cómo se ha ido fortaleciendo pues la posición del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque dicen que no hay pruebas fehacientes de esta alianza con los Chapitos. No, bueno, pero está documentadísimo, Pues ¿no? está... O sea, oficialmente no hay pruebas fehacientes, oficialmente, pero está muy bien documentado. Platicábamos hace unas cuantas semanas, hace un par de, menos, hace una semana con José Luis Montenegro, ¿no? A raíz de todo lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? El asesinato de este lugarteniente primero de Ovidio, luego de Iván Archibaldo Guzmán aquí en la Ciudad de México, en un restaurante de comida china de la Zona Rosa, la detención del suegro y el cuñado, ¿no? Allá en Jalisco. Que eran los operadores financieros. Y digo, pues todo esto va cercando el círculo de los Chapitos, y digo, pues precisamente Iván Archibaldo pues es quien tomó las riendas, porque dicen pues es el hombre de poder realmente, y pues los otros de sus hijos, incluso su hijo que se encuentra allá en los Estados Unidos, pues tenían otro tipo de labores y eran este tipo de perfiles que prepararon en escuelas, que buscaban darles como labores de administración, pero que no querían tenerlos como en esta parte frontal ofensiva, distinto a lo que hace Iván Archibaldo Guzmán. De hecho, ya solamente quedan dos, ¿no? Dos hijos del Chapo Guzmán en libertad. Sí, exacto. ¿No? Pero Iván Archibaldo, pues es a quien se considera pues el mando operativo, el jefe, ¿no? Y pues característico por los Chapitos. El eje violento que lleva, ¿no? Las acciones violentas. Conforme se ha agravado pues toda la situación de cómo operan ahora los cárteles, ¿no? En esta cuestión de narcoguerrilla, violencia y grupos paramilitares prácticamente, con pues las fuerzas que han formado a partir de que lo que nació con los Zetas y lo que siguió con los Cárteles Jalisco Nueva Generación, que es gente preparada por grupos paramilitares de Centroamérica. Sí, ¿no? Tienes razón, porque a partir del nacimiento de los Zetas, ¿no? Los Zetas, hay que recordarlo, eran un grupo de élite del ejército mexicano, desertores, que fueron reclutados por el Cártel del Golfo, ¿no? En los años de Ociel Cárdenas, Guillén, quien, si más no recuerdo, fue detenido por ahí de 2003, 2005, y estuvo aquí preso, fue llevado a Estados Unidos, hace unos cuantos meses regresó a México para mantenerse tras las rejas, pero eso cambió todo, ¿no? Porque una vez que el Cártel del Golfo fue en decadencia, los Zetas tomaron el poder, ¿no? Y entonces la violencia se desató en todo el país. Todos los grupos criminales tenían sus ejércitos, así vamos a llamarle, ¿no? Sí, que era prácticamente su gente. Los Beltrán Leiva eran el brazo armado del Cártel de Sinaloa, los Zetas del Cártel del Golfo, y bueno, a partir ya de hace unos años, y justo con la extracción de Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado, el 25, ¿no? de julio del año pasado, en este secuestro que realizó Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, y luego pues, se desató esta guerra a partir del mes de septiembre. Yo no sé por qué se marca, ¿no? El 9 de septiembre como el inicio de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, pero bueno, ese es el punto que tenemos de referencia. Y bueno, pues finalmente los Chapitos decidieron aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Ceguera, y ahí parece que está marcando lo que posiblemente sea el fin, ¿no? El fin de la historia del Cártel de Sinaloa,
una organización delictiva pues que se mantuvo activa y que fue la más importante del mundo, ¿no? La organización delictiva más poderosa del mundo. Una historia de 40 años. No, y aparte la expansión de un grupo mucho más peligroso también en la forma operativa y en la forma de violencia que lleva hacia la población, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque por un lado está expandiéndose hacia Sinaloa, hacia el norte del país, y por otro lado, como esto que platicábamos en Tabasco, ¿no? O sea, en estas regiones del sur que pues habían sido como por décadas que no se veía ese tipo de violencia, y ahora con esta cuestión precisamente de los grupos que pues operan vinculados a este grupo, pues vienen detenciones importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora en el estado, por ejemplo, de Tabasco, y se han dado en Chiapas, y se han dado en Oaxaca, y se han dado en otros lados ya del sureste mexicano. El día de ayer, David, se da la captura del Loki. ¿Quién es el Loki? El Loki precisamente es identificado por las autoridades como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Macuspana, pues el municipio de Macuspana muy conocido, muy nombrado precisamente pues por el expresidente López Obrador y la zona precisamente de donde él provenía, y pues bueno, fue precisamente una acción coordinada del Gabinete de Seguridad Federal y la Fiscalía de Tabasco que permitió la detención de Eduardo Alberto N., alias el Loki, que pues conocimos también por fuentes oficiales que su nombre es Alberto Hernández Martínez. Y bueno, en esta acción participaron elementos de seguridad federal y agentes ministeriales de Tabasco, y fue efectuada en el municipio centro de Tabasco en recorridos donde detectaron a 2 hombres y una mujer con comportamiento inusual. Lo que se reporta precisamente en el parte de las autoridades es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues los elementos federales se aproximaban hacia ellos, las fuerzas federales por una verificación preventiva, y los sospechosos intentaron huir, ya que los elementos federales y locales procedieron a efectuarles una revisión de seguridad. Aseguraron 60 dosis de cocaína, con eso pues tenían elementos suficientes para su detención, y procedieron al arresto de Alberto Hernández Martínez con 2 personas, Luis Ángel Olán Hernández y Diana Berenice Herrera Sol. El líder regional, conocido como el Loki, es señalado por estar vinculado con delitos distintos como homicidios, extorsión y venta de droga, por lo que es considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad Primitivo, y pues eso es lo relevante de este caso. ¿Tiene relación con la Barredora? No se habla de ello, pero hay que recordar que pues la Barredora era el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en esta región. Entonces, pues conforme se ha ido reduciendo la Barredora, lo que hemos visto es que se ve más gente de la que se habla ahora, ya no de la Barredora, sino se le quita la etiqueta, Jalisco, ¿no? De alguna manera, y el Cártel Jalisco ya entra sin franquicias. Exactamente. Digamos, ¿no? Es que la cuestión es cómo operan ahora, es esta cuestión de franquicias, porque cuando hablan de otros operativos en estados, se habla de gente, muchas veces se ha hablado como que han detenido a decenas de personas en varios de los planes que hace la Marina, el estado de Colima, pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no son pertenecientes, o sea, son pequeños grupos que están vinculados, tienen relación, no hacen negocio o actúan con la autorización del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ya que ellos son los que dominan la plaza, pues ellos son los que... No, y además son células especializadas, ¿no? Exactamente. Muchas veces los que se dedican al secuestro no se dedican al tráfico de sustancias ilícitas o al tráfico de armas, ¿no? Sí, y tienen que tener el visto bueno de estos grupos, porque es lo que cambió, lo que decíamos de la forma de operar de Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación, que antes era administración de narcotráfico y ahora es delitos menores, pero tienes que pedir permiso a quien controla la plaza. Oye, ¿qué pasa? Son muchísimas detenciones. Parece que no se dan abasto, ¿no? Pues para precisamente a tantos de criminales. Es lo que llamaban como pues el fenómeno de la hidra, ¿no? El monstruo de 1000 cabezas, porque tú dices, puedes descabezar a todos los grupos criminales, pero siempre va a haber alguien que va a aprovechar esa situación, o va a haber una decisión que va a derivar en nuevos grupos. Es un tema fascinante, de verdad, de la delincuencia organizada, no de ahora, porque es un fenómeno que además se repite con ciertos matices, pues desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Justo desde que empieza la guerra contra el crimen organizado de parte de Felipe Calderón, se da este caso, descabezas a un grupo, pero luego surgen diferentes grupos pequeños, y siempre se imponen los más violentos, pues porque tienen el poder de fuego. Gracias, David. Un gusto saludarte y al auditorio también. Muy buenos días, regresamos.